Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí poder estar primero junto a colegas y amigos tan queridos aquí en este Zoom, en este ciclo que ideamos junto desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, AUGOL, que es la asociación que reúne a todas las defensorías y comisiones de derechos humanos locales, porque bueno, el tema que hoy nos convoca es el derecho a la ciudad, un tema que comienza a visibilizarse como uno de los grandes debates para los tiempos que vienen, sobre todo, bueno, mucho vamos a hablar seguramente en el día de hoy de cómo la Agenda 2030 tiene tanta aplicación desde lo local, y por eso para nosotros empezar este ciclo con este tema, ¿no? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030, un ciclo que además va a abordar en el transcurso de los distintos encuentros la participación ciudadana, el medio ambiente, qué hacemos en las ciudades y el derecho a la ciudad en la pospandemia. Sí, quería en el primer lugar agradecerle obviamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a todo el equipo también de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a GOL, porque bueno, nos reúne para pensar estos temas quizás en este octubre, noviembre tan voraginoso, pero que la verdad nos parece que es un buen puntapié para seguir pensando estos temas. Yo le voy a dar en primer lugar la palabra tanto a Nayeli Ramírez como a Carlos Palmiotti, nuestro defensor del pueblo de la ciudad, para que puedan dar las palabras inaugurales, y luego nos va a estar acompañando también María de los Ángeles Oliveri del equipo de la Unidad de Política Institucional, quien va a moderar nuestra conversación sobre el tema junto a Fernando Quiroga y a Agustín Salvia. Así que te doy la palabra, si te parece, Carlos, primero para que puedas hacer esta bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Loli. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero, buenos días a todos y todas. Agradezco, por supuesto, la participación. Especialmente me gustaría agradecerle a Nayeli, nuestra hermana mexicana, y a vos, Loli, compañera acá de la casa, Loli Gandulfo, por este trabajo que ustedes vienen forjando desde hace, que ha generado este vínculo de cooperación entre nuestros organismos, que claramente nos enriquece, no solo a las instituciones, sino a nosotros que pertenecemos a ellas. Está claro que este enriquecimiento, en rigor de verdad, se da cuando se generan estos ciclos, estos debates, conversatorios, que siempre, no tengo dudas, comparten de algún modo la misma premisa base, ¿no? Que no es ni más ni menos que la defensa, la promoción y la difusión de los derechos. Muchas veces hablamos de derechos que quizás sí están tutelados en nuestras constituciones, en las leyes, en los tratados, pero otros, y aquí creo que yacen los más importantes, a mi entender, aquellos inherentes a las personas, y claramente estoy hablando de los derechos humanos. Hoy nos toca, en realidad nos convoca esta temática de suma actualidad que nos marca un nuevo paradigma, ¿no? Que es este derecho a la ciudad, ¿no? En pos de unas ciudades más inclusivas, unas ciudades más justas, equitativas, sostenibles. Para ello, contamos con algunos expositores de lujo, que también aprovecho para agradecerle a Agustín, un amigo de la casa que siempre tiene la amabilidad y la predisposición de sumarse a muchos encuentros que organiza la Defensoría. Es una palabra más que autorizada por el trabajo que él realiza y ni hablar de su trayectoria. También se encuentra Fernando Quiroga, que bien la introducción la has hecho vos, Loli. Así que, si a ustedes les parece, les cedo la palabra a Nayeli y gustoso de empezar a este ciclo que se ha organizado. Muchas gracias nuevamente. Ya
¿Entro yo, Dolores? Perfecto. Muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco la iniciativa de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, en especial a Dolores Garnulfo y a Carlos Palmiotti, defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el llamado para realizar esta serie de charlas sobre el tema de mutuo y creciente interés desde el ámbito local, para ligar a localidades, para conocer mejores prácticas de abordaje para conflictos comunes, innovar, alianzas para la progresividad, cooperación. No es este el primer evento que hacemos en concordancia. Creo que en general las defensorías locales tenemos mucho que hacer en términos de intercambio de experiencia y fortalecimiento, pero en específico las que trabajamos en ciudades tan parecidas, con tantas problemáticas tan comunes y tantos procesos de gran valía. Muchísimas gracias por esta iniciativa y la comisión está muy contenta de poder ser parte de esto junto con ustedes. La Ciudad de México tuvo su primera constitución política en el 2017, después de un arduo y plural Congreso Constituyente y de una previa reforma de la Constitución Federal que implicó la reforma política de la capital del país. Para muchos que no viven acá, pues puede ser sorprendente, ¿no? Pero así es, nuestra primera Constitución apenas tiene 3 años. El hecho de que este texto constitucional sea tan reciente le da ciertas características, como la incorporación de derechos considerados de nueva generación, que devienen de caracterizaciones ya previamente debatidas, planteadas e interpretadas, pero que no por ello dejan de ser novedosas y por ello resulta necesario seguirlas conversando para darles cuerpo. El derecho a la ciudad es un derecho humano emergente y su contenido se encuentra inacabado y en desarrollo, pero su naturaleza es colectiva y así se reconoce también en el caso de la Ciudad de México como el derecho de todas las personas futuras, presentes, para usar, ocupar, producir, disfrutar una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable, habitable y disfrutable, considerada como un bien común. Las destinatarias del derecho son todas las personas, sin discriminación por ninguna categoría. El hecho de que su naturaleza sea colectiva presupone un sistema de corresponsabilidades entre las autoridades locales, organizaciones sociales, sector privado, bajo el postulado de la participación activa para disfrutar los espacios, conservarlos, buscarlos, abrirlos, cuidarlos, entre otros. El derecho a la ciudad interacciona derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es un usufructo equitativo de la ciudad, guiado por los principios de justicia social, sustentabilidad, convivencialidad, equidad, igualdad social y género. Ejemplo de la interdependencia en su relación con el derecho a la salud es que la población de las ciudades, la que en casos como el de la pandemia que vivimos, sufre un mayor impacto. También puede analizarse la relación con el derecho a la salud en su interdependencia con el medio ambiente y su afectación característica en zonas urbanas y metropolitanas. Por su parte, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad establece que la ciudad debe ejercer una función social que garantice que todas las personas que habitan y transitan el beneficio pleno de los recursos que ésta ofrece y que esta debe social del espacio público. La charla del día de hoy es relevante, pues es claro que la mayoría de los conflictos urbanos contemporáneos encuentran su origen en las disputas. Lo anterior, derivado del ejercicio a la derecho de la ciudad, están por lo tanto la capacidad del Estado y sus instituciones para concentrar a la luz de las generaciones presentes, como mencionaba, y también futuras.
Para los organismos de protección de derechos humanos, este debe ser un llamado a echar a andar mecanismos claros y propositivos de justicia restaurativa que puedan concertar las demandas sociales, los derechos, los mecanismos de exigibilidad para una sana y respetuosa convivencia. Debe de surgir de estas instituciones la posibilidad de mediar y conciliar para un efectivo ejercicio del derecho de todas, todos y todes en la ciudad. Lo anterior representa un gran reto y por ello avanzar a partir del conocimiento y práctica derivada de la experiencia local y compartirla de manera regional es de mucha relevancia. Sumado a ello, el contexto actual merece un necesario replanteamiento de las metas mismas fijadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Su objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, con metas claras de cara al aumento de su población, el aumento de las emisiones del carbono y los suministros de agua, comprometen aún más los esfuerzos para alcanzar acuerdos renovados para la mejor calidad de vida, así como las medidas claras para su sostenibilidad. A quienes hoy exponen les deseo una buena jornada, especialmente saludo a quienes inmediatamente tomarán la palabra. Agustín Salvia y Buena por este espacio de exposición, diálogo y reflexión comprometida. Espero que comienzan el día de hoy, nutran este debate pendiente y nos permitan a sus participantes continuar con la innovación para la promoción y garantía del derecho a la ciudad en nuestra región americana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por sus palabras. Muchísimas gracias, Carlos, por la apertura también. Vamos a dar comienzo al primer encuentro con la temática de derechos de la ciudad y objetivos del desarrollo sostenible. La primera panelista va a ser Dolores Gandulfo, directora ejecutiva de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento de Desarrollo por la Universidad UNSAM y Georgetown. Los panelistas tendrán entre 10 y 15 minutos para la exposición y los participantes podrán dejarles preguntas que responderemos al finalizar la disertación de cada panelista. Bueno, nuevamente saludarlo a todos y a todas, también a quienes están también conectados escuchándonos y quienes van a ver seguramente luego este ciclo. La verdad que lo anticipaba Carlos y Nayeli en la apertura. Creo que este es un tema que nos convoca a todos, que la verdad que la pandemia puso en evidencia la necesidad de repensar nuestras ciudades y la necesidad de repensar cuáles son los roles que nuestros organismos, nuestras defensorías tienen en ese caminar y en ese objetivo. El trabajo que comenzamos a desarrollar desde la Defensoría del Pueblo con el derecho a la ciudad se concentra principalmente en trabajar articuladamente cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de las ciudades. Anticipaba, obviamente, Nayeli al inicio, el objetivo 11, de las ciudades sostenibles y estas comunidades que nosotros también planteamos como el capital humano, capital social que tienen nuestras ciudades. También nosotros reivindicamos desde la Defensoría el objetivo 17, que tiene que ver con la generación de alianzas. Y creo que estas charlas, que como yo decía al inicio, hoy arrancamos con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que la idea nuestra es poder avanzar en los próximos 3 encuentros en la participación ciudadana, en las cuestiones medioambientales y en las ciudades y la gestión urbana, y para finalizar repensar si es que podemos todavía llamar esta pospandemia en las ciudades, ¿no? Entonces creo que el capital que nosotros planteamos a partir del trabajo de las defensorías en el marco del objetivo 17 tiene que ver con convocar a todos los actores políticos, sociales e institucionales que pueden aportar a este trabajo que tiene que ver con generar estas ciudades donde efectivamente la mediación, el diálogo y la convivencia sea el capital más importante. Hacía referencia a Nayeli a la Carta Mundial de las Ciudades. También creo que hay 2 documentos que para nosotros también en la ciudad tienen un componente muy sinérgico y de mucha activación con la Agenda 2030. Por un lado es
la encíclica Laudato Si, que también postula muchos de los objetivos que esta agenda tiene, y al mismo tiempo también nuestra Constitución de la Ciudad, que en este mes está cumpliendo 25 años, y que también es una constitución pionera, garante de derechos, sobre todo enfocados en los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, que son los que mucho postula esta Agenda 2030. En el marco de lo que es nuestro rol, nosotros siempre ponemos en valor que la Convención de Mérida nos plantea las instituciones de derechos humanos un rol necesario, empoderar a los distintos actores en esta agenda y sobre todo interactuar con los distintos estamentos de gobierno a la hora de pensar cuáles pueden ser aquellos indicadores, aquellos puntos de partida que evidentemente pueden postular esta agenda. Por eso también celebro que obviamente esté también en este panel alguien que representa la institución que aquí en Argentina tiene el rol, la función de ver los indicadores de manera transversal en todos los ministerios, y también Agustín Salvia, que como decía Carlos al inicio, siempre nos trae aquellas cuestiones que son centrales a la hora de pensar nuestro país y nuestra ciudad mucho más inclusiva. Para nosotros hacer esta actividad con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es seguir trabajando en esta interacción constante que ya a partir de una alianza que hicimos entre la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina y la Federación de Comisiones de Derechos Humanos en México, que preside actualmente también Nayeli, tiene que ver con emparentar y poner en común problemáticas comunes. Sabemos que muchas veces las realidades de los distintos países son diversas, pero al mismo tiempo sabemos que en lo que tiene que ver con los gobiernos nacionales hay muchas más problemáticas por eso también la mirada de experiencias compartidas nos ayuda a poder poner en valor los programas que nosotros pensamos para adelante. También en este encuentro articulamos junto a la comisión que pudiesen estar también defensorías locales de otros países, porque también nos permite poder seguir, como decía Nayeli, pensar el derecho a la ciudad en un enfoque regional, y por eso también pensamos cómo planificar esta Agenda 2030 con enclave local. Cuando nosotros hablamos de la Agenda 2030, de los objetivos, sabemos que hay indicadores macro que efectivamente los países se comprometen a partir de puntos de partida, ¿no? Pero también creemos, y en eso lo vemos en acción también al Consejo Nacional de Políticas Sociales, que la aplicación es netamente local, y por eso es tan importante que los gobiernos nacionales, las defensorías, trabajamos en esta incidencia para que efectivamente haya un compromiso local. Hay muchísimas tareas, o sea, la preocupación por el medio ambiente, la pobreza extrema, la lucha contra la desigualdad, el cambio climático, el fomento de la urbanización, el desarrollo industrial, y creo también al mismo tiempo que esta idea de pensar cómo podemos replantearnos, ¿no? las metas que planteó la Agenda 2030 en la pospandemia. Según los datos de la CEPAL, por ejemplo, para un tema que es central en la agenda, que es la equidad de género, las mujeres en el ámbito laboral han retrocedido casi una década en materia de avances a partir de la pandemia, porque sabemos que efectivamente nuestro continente está atravesado por la informalidad, y efectivamente también las mujeres representan el mayor porcentaje en el trabajo informal, y por eso también es que es necesario replantear las tareas de cuidado también en este debate con respecto al derecho a la ciudad. Hoy las ciudades contemplan la mitad de la población mundial, por lo tanto pensemos qué importancia requiere el replanteo de estos mecanismos a través de las ciudades para poder avanzar en lo que efectivamente queremos, que es un mundo basado en el respeto y en la garantía universal de los derechos humanos. Este aporte que estamos realizando desde la Defensoría queremos que siga caminando, ¿no? Que empiece hoy, que sigan estos ciclos, pero que podamos seguir sumando distintos actores a la hora de pensar cómo podemos avanzar en una agenda que nos contenga a todos. Desde la Defensoría trabajamos mucho con el sector privado porque sabemos que es un agente central para poder empezar también a pensar este ámbito de las ciudades. Por eso acabamos de terminar un programa de empresas y de propiedad estatal y derechos humanos, que la verdad estamos muy contentos por los resultados que ha tenido, porque podemos empezar también a hablar no solo con el Estado,
solo con la sociedad, sino con el sector privado para que se comprometan en lo que son las directrices de la agenda de derechos humanos y empresas, pero al mismo tiempo también de cómo poder hacer una agenda compartida en el marco de las ciudades. Así que yo quiero finalizar aquí porque creo que es muy importante lo que también nos tienen que transmitir tanto Fernando como Agustín. Vamos a estar acompañándolos en todo este ciclo, como les decía, para tocar las distintas temáticas. Y principalmente nuestro organismo los convocamos también a sumar actores institucionales que puedan sumar voluntades para garantizar, promover los derechos humanos en estos contextos urbanos. Así que muchísimas gracias y quedo a disposición luego si hay preguntas. Muchas gracias, Loli. Vamos a continuar con la disertación de Fernando Quiroga. Él es abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, con estudios de posgrado en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Desde el 2019 se desempeña como director general de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, siendo responsable de la implementación de la Agenda 2030. Desde ese rol coordina la representación de nuestro país en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro Regional en el ámbito de la CEPAL. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, María Los Ángeles. Buenos días a todos y a todas. Gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por esta convocatoria, esta invitación, a Carlos y a Nayeli, digamos, y especialmente a Dolores, con quien venimos ya recorriendo caminos en conjunto desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la Defensoría y también desde la Agenda 2030, que no son otra cosa también que derechos humanos en sentido amplio, y ahora en un ratito voy a comentar algunas consideraciones al respecto. Gracias por estar ahí presentes. Me dijeron que tengo entre 10 y 15 minutos, voy a usar 10, así no abrumamos a quienes nos escuchan, y en todo caso dejamos alguna cosa para el momento de las preguntas. En primer lugar, lo que hace un rato, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es el organismo responsable de la implementación de la Agenda 2030 en Argentina. Eso quiere decir que el Estado Nacional tiene a través del Consejo una responsabilidad de los avances o no, digamos, estancamientos y por qué no retrocesos en materia de Agenda 2030 y de cada uno de los ODS que implica la agenda. Pero también, digamos, el Consejo tiene la responsabilidad de implementar la agenda a nivel local, a nivel nacional, y eso exige una serie de articulaciones institucionales, tanto con actores del gobierno nacional como con las provincias, pero también con los actores no estatales, que ahora vamos a comentar, y fundamentalmente con los territorios o con las ciudades. En ese sentido, en primer lugar, Argentina asume permanentemente, digamos, un compromiso profundo con la Agenda 2030, lo asume en los foros internacionales, tanto en Naciones Unidas como en el ámbito también de la CEPAL, entendiendo que es una agenda global de desarrollo, consensuada en el ámbito de Naciones Unidas, que Argentina trabajó mucho, digamos, porque se llegara a ese consenso. Veníamos antes de los ODM, y en 2015, en lo que se denominó la agenda post-2015, Argentina tuvo un rol protagónico para que se alcanzara el consenso de lo que ahora entendemos y conocemos como la Agenda 2030, que es una agenda que tiene un plazo. Cuando decimos 2030, muchas veces no reparamos que eso es un año, que implica un horizonte de cumplimiento para cada uno de los objetivos de desarrollo y las metas con los que los estados se comprometen. Es una agenda global, decía, pero para Argentina es una agenda nacional de desarrollo. Es una agenda que, en principio, hace parte de los lineamientos de la política internacional argentina, ¿no? Tanto como el respeto irrestricto de los derechos humanos, como el respeto a los principios de derecho internacional, como la no injerencia, la libre determinación de los pueblos, etcétera, y otros principios también. El derecho o la cuestión vinculada con la integración regional es parte de nuestra política internacional. Por supuesto el multilateralismo, por supuesto la cuestión de la soberanía, en el caso nuestro Malvinas y todos los espacios circundantes son claves en nuestra agenda internacional, y el relacionamiento y la cooperación sur-sur también hacen parte de esa política internacional argentina, y junto con esto la Agenda 2030 como una agenda de desarrollo global que está establecida dentro de unos límites, es parte de nuestra agenda internacional y, como decía, también de una agenda nacional de desarrollo. Es una agenda nacional de desarrollo, por lo tanto Argentina, aquel consenso global, trata de adaptarlo a las propias realidades y prioridades de política
de nuestro contexto nacional, ¿no? Ustedes saben que la Agenda 2030 fue consensuada en 2015, en 2015 asume el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, y definió una forma de adaptación de esa agenda a las prioridades que ese gobierno entendía como necesarias, ¿no? Obviamente que a partir de diciembre de 2019, nuestro gobierno, presidido por Alberto Fernández, empezó a trabajar, digamos, en visión de las metas oportunamente tomadas por el gobierno anterior, y en todo caso, digamos, adaptar la Agenda 2030 a las nuevas realidades y prioridades de desarrollo de la Argentina. Eso implica prioridades de políticas públicas y también condicionalidades que implicaban, por un lado, la deuda externa que heredábamos del gobierno anterior, que todavía la tenemos que resolver, con todo lo que implica en términos sociales y económicos para nuestra población, y también implica contemplar el contexto de la pandemia que nos atravesó a todos y a todas, y que exige, digamos, algunos ajustes en materia de políticas públicas, donde fundamentalmente, como para sintetizar el concepto, volvimos a reivindicar, digamos, el rol del Estado como actor central, no solamente para garantizar el desarrollo sostenible, sino especialmente también para garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de nuestra población. En particular el derecho a la salud, creo que es más evidente, pero también se evidenciaron un montón de políticas públicas durante 2020 vinculadas con la protección del empleo, con la justicia social, el IFE y el ATP, que son dos medidas concretas en Argentina que tuvieron, digamos, como objetivo proteger la fuente de trabajo y también, digamos, echar una red de contención a aquellas personas que estaban trabajando en la informalidad y que no tenían cómo llegar, digamos, con sus recursos a poder complicado. Digamos, es parte un poco de la agenda que nos tocó en ese contexto de pandemia y que implicó, digamos, algunos ajustes que hacen eso, ¿no? Que volvieron a poner, corrieron un velo y pusieron al Estado otra vez en el centro de la escena como el único actor, o el actor más importante, más relevante, como responsable de garantizar los derechos y garantizar el desarrollo. Pero no solamente el Estado, digamos, puede garantizar el desarrollo de los pueblos, en este caso de la Agenda 2030, sino que lo hace, digamos, efectivamente con los actores no estatales, en una suerte de articulación permanente para garantizar herramientas políticas que lleguen a cada territorio. Decíamos entonces que es una agenda internacional, es una agenda de desarrollo global, que es una agenda de desarrollo nacional, y también agregamos que es una agenda de desarrollo territorial, ¿no? Me refiero a la Agenda 2030. Es una agenda de desarrollo territorial porque en verdad cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos y de todas las metas que contempla cada objetivo, digamos, se realizan efectivamente en los territorios. Nosotros como Estado Nacional podemos definir una matriz, un plan estratégico de implementación de la Agenda 2030, un conjunto de políticas públicas, digamos, generales, integrales y demás, pero que efectivamente tienen sentido si en cada territorio esas políticas públicas se transforman en acciones concretas que modifican la realidad de los pueblos y de las comunidades. Por eso la Agenda 2030 está fuertemente conectada con lo que denominamos el derecho a la ciudad, que no hace falta que yo lo describa, porque acá todos y todas lo conocen, digamos, de manera específica, porque trabajan en esta agenda, digamos, un derecho colectivo, un derecho que atañe a todos, un derecho de las comunidades, un derecho a una ciudad vivible, justa, accesible, equitativa, igualitaria, que respete el ambiente, que respete las diferentes identidades de género y otro tipo de identidades también, étnicas, culturales, etcétera, derecho al desarrollo, derecho a la vivienda, todo eso es el derecho a la ciudad. Por eso decimos que la Agenda 2030, con todos los postulados que incluye en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, podemos puntualizar, como acá mencionaron, el objetivo 11, que es el derecho a las ciudades y comunidades sostenibles, pero en realidad toda esa agenda, que es interconectada, está vinculada con un modelo de ciudad sostenible. Y un modelo de ciudad sostenible implica un modelo de ciudad que de alguna manera respete lo que recién listábamos como esos elementos del derecho a la ciudad, ¿no? Por eso decimos que hay una fuerte vinculación de la Agenda 2030 y lo que implica el derecho a la ciudad. Ahora, nosotros como Estado Nacional tenemos diferentes tipos de intervenciones. La primera intervención tiene que ver con, digamos, la dimensión internacional, que es un poco la rendición de cuentas respecto a nuestros avances o no ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Tenemos una dimensión nacional,
que es la que el Consejo coordina con todos los ministerios, una Comisión Nacional Interinstitucional para el seguimiento e implementación de la Agenda 2030, así se llama, es largo el nombre, y en esa Comisión Nacional, Argentina define cuáles son las metas que prioriza para dar seguimiento y para incorporar a su plan de desarrollo en el marco de la Agenda 2030. No solo metas, sino también indicadores de seguimiento y también cuáles son las intervenciones de políticas públicas específicas que Argentina implementa para cumplir con los objetivos de desarrollo y con sus metas. Solamente un asterisco acá, mencionar que en junio de 2020 Argentina presentó su segundo informe voluntario nacional ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, y a partir de ese momento fue construido y diseñado sobre la base de la matriz que estaba vigente en Argentina hasta ese momento, que es la del gobierno anterior. A partir de ese informe, Argentina empezó a trabajar en la construcción de su propia matriz, la del gobierno de Alberto Fernández, que implicó, digamos, algunos cambios sustantivos en la Agenda 2030 en Argentina, no porque haya modificado mucho las metas, sino porque incorporó y amplió con la Agenda 2030. En términos concretos, Argentina tomó hasta 2019 80 metas de las 169 internacionales como prioritarias, y a partir de eso, digamos, sus indicadores. Y entonces, a partir del trabajo de la Comisión Interministerial, que acaba de terminar en junio de este año, que está publicado el documento en la página de ODS Argentina, lo pueden buscar ahí también, Argentina ahora prioriza 121 metas de todas las internacionales, o sea, 41 metas más que las anteriores. Ahora, no solamente es un tema, un aspecto cuantitativo, sino que la incorporación de las metas está fuertemente vinculada con la cuestión de la inclusión, del acceso a derechos, de la igualdad, etc., ¿no? Y siempre pongo un ejemplo único, pero creo que es bien gráfico para que se entienda un poco de lo que estamos hablando. Y para el número 5, que es el de equidad de género, todos y todas acá saben, que en ese objetivo, en su momento teníamos, hasta junio de este año, digamos, priorizadas 3 de las 9 metas internacionales. Y a partir de la matriz vigente ahora, tenemos 8 de esas 9 metas internacionales priorizadas por Argentina. Entonces no solamente son 41 metas más que tomamos, sino que son metas vinculadas, como decía, a derechos, ¿no? Bueno, entonces 8 de 9 es un compromiso muy fuerte que Argentina toma en materia de igualdad de género, pero esto se puede también encontrar en otros objetivos. Ahora, cada uno de los objetivos, como este objetivo, el 5, y otros más, el acceso al agua, la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades, el tema ambiental, cualquiera de las áreas críticas de la Agenda 2030, tienen sentido, como decíamos, en cada territorio, ¿no? Por eso es que desde el Consejo de Políticas Sociales, junto con la Comisión, identificamos 1050 políticas públicas nacionales que apuntan, digamos, a contribuir con el acercamiento de Argentina al cumplimiento del horizonte de la Agenda 2030. Es decir, 1050 políticas públicas que ya están activas, que están vigentes hoy, que se están implementando, que tienen que ver con la Agenda 2030. Una herramienta clave ya en términos locales que nosotros venimos trabajando, tiene que ver, por un lado, con el trabajo fuerte con los municipios, a través de convenios de cooperación para la adaptación de la Agenda 2030 a nivel local. Ustedes piensen que en Argentina tenemos aproximadamente 2.300 gobiernos locales, que es inalcanzable. Hasta diciembre de 2019 habían en Argentina 11 convenios entre el Estado Nacional y los municipios respecto a la Agenda 2030. Hoy ya tenemos 100 convenios firmados o en trámite de firma, procesos administrativos, digamos, de firma, 100 convenios con municipios en marcha, digamos, lo cual habla fuertemente de nuestra vocación de la territorialización. Pero decíamos, además del trabajo con los municipios puntualmente, además de los convenios de cooperación, además de la capacitación técnica o compartir las experiencias y herramientas de gestión para mejorar las capacidades en cada municipio respecto
desarrollo, articuladas en cada territorio, ¿no? Ahora menciono una sola, ahora vuelvo a esto. También contamos con herramientas de participación social en ámbitos territoriales que son nuestros foros locales de participación social. Vuelvo un pasito atrás para mencionar un ejemplo de política articulada en el territorio. Desde la Agenda 2030, nosotros entendemos, por supuesto que digamos, la agenda ambiental y la agenda social son claves, son elementales, pero poco se habla de la agenda o de la dimensión económica en la Agenda 2030. Nosotros creemos que eso es central también, porque si no producimos riqueza, en la redistribución de la misma o de la generación de fuentes de trabajo, de desarrollo, etcétera, etcétera, en cada comunidad. Por eso es que, con humildad, porque tenemos un organismo que es coordinador y que no tiene la competencia directa en cada uno de estos temas, pero sí tenemos la capacidad de articular. Entonces generamos una mesa de trabajo con la Cancillería Argentina, sobre todo con el área de promoción de exportaciones, con la aduana, Agencia de Aduanas, y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, para generar, digamos, un esquema de talleres de promoción de exportaciones destinado a pymes en cada territorio. Entonces, junto con eso, en el marco de la Agenda 2030, generamos esa herramienta que pusimos en práctica por la pandemia, no mucho, pero sí en Chaco, sí en el sur de Córdoba, Montemaíz, puntualmente en el sur de Córdoba, y también en el marco de la red federal ODS con todas las provincias, en este caso fue virtual, de esa herramienta para que nuestras pymes en cada territorio puedan pensar en la posibilidad de la internacionalización de su comercio, puedan pensar en que hay horizontes, que hay herramientas concretas del Estado Nacional que fortalecen, que coadyuvan, que están pensando en cómo colocar los productos argentinos en el exterior, lo que nosotros necesitamos a nivel estructural, que es el ingreso de divisas, claramente, pero también genera riqueza en el territorio. Y lo que estamos tratando de hacer es compaginar o amalgamar, digamos, la política empresarial con el modelo de desarrollo local que tenga ese municipio, e incorporar entonces al actor, que es el sector privado, que lo mencionaba Loli cuando hablaba de derechos humanos, que creo que es clave también, digamos, incorporar el sector privado en los modelos de desarrollo a nivel local. Como un ejemplo de articulación, también lo hacemos con política de género, por ejemplo, ¿no? Pero para ver un poco algo que no se trabaja tanto en la Agenda 2030. Entonces, vuelvo al tema de la participación en los territorios, que nos parece clave. Empezamos a generar unos mecanismos de participación social, denominados foros locales para el desarrollo sostenible, donde desde el Consejo auspiciamos la creación del municipio, y los actores también estatales que haya en el territorio, por ejemplo, universidades públicas, a pensar un modelo de ciudad en el marco de la Agenda 2030 con vistas al 2030. En primer lugar, nos encontramos ahí, digamos, con una plural, donde vienen sectores que quizás no piensan igual en términos políticos en lo inmediato, donde quizás tengan muchas diferencias respecto eso de las cosas que suceden ahora, digamos, inmediatamente en la cotidianidad en cada territorio, pero que sí encuentran puntos en común y de conexión muy grandes pensando en el horizonte del 2030. Cuando pensamos qué modelo de ciudad queremos con vistas a la Agenda 2030, encontramos muchos puntos de conexión y me parece que esa sinergia es clave a la hora de pensar en espacios de participación reales de las Naciones Unidas en cada uno de los foros. Hemos hecho hasta el momento la provincia de Buenos Aires, porque la logística y todo ustedes entenderán que es muy compleja. También hicimos en la provincia de Chaco. Esta semana tenemos en el provincial, pero por lo menos para sentar un poco las bases de la herramienta. Y los foros no son un evento solamente que se agotan en esa reunión, sino que son herramientas permanentes de participación que nosotros queremos fortalecer con la conexión directa con el Consejo. Los foros, digamos, son ámbitos de participación social no gubernamentales, pero que articulan permanentemente con el Consejo para pensar proyectos específicos. Lo siguiente con los foros, obviamente que después de la primera reunión hay instancias de capacitación, hay otro tipo de
charlas temáticas que los foros demandan y demás, y lo siguiente, a partir de que ellos tienen su propia dinámica de organización y de periodicidad de reuniones, es pensar al menos un proyecto colectivo que esos foros para articular con el Consejo. Y nosotros en el Consejo articulamos con la Comisión Interministerial para encontrar la respuesta a esa demanda colectiva en cada territorio. ¿No? Es un mecanismo que nos lleva mucho esfuerzo, nos lleva mucho tiempo, pero que tenemos, digamos, puesto en él, en eso, una vocación fuerte, porque es la única manera entonces para nosotros de que esos objetivos, que quedan muy bonitos en planificaciones o en los cuadraditos que vemos de colores en la página de la ONU o del Consejo de Políticas Sociales, se transformen en realidades concretas en cada territorio con la participación de la sociedad civil. Bueno, perdón si me extendí con el tiempo, dejo acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Fernando, por participar. Bueno, vamos a continuar con Agustín Salvia. Él es investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster en ciencias políticas y sociales y doctor en ciencias sociales. Actualmente es director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de la Social, con sede en el Instituto de Investigación Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy buenos días, un placer, un gusto estar con los amigos de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, así también como, bueno, gracias por toda la invitación, por Dolores, Carlos, Nayeli, un placer también compartir este espacio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una ciudad donde viví mucho tiempo y quiero mucho. Y Fernando, muchísimas gracias también por compartir en este espacio. Y bueno, quisiera desde el campo académico ofrecer una serie de reflexiones y eventualmente, si es posible, algún tipo de que crecen a velocidad importante en términos de desarrollos productivos y comerciales y tecnológicos, al tiempo que una gran cantidad de población queda excluida, fuera de la posibilidad de engancharse con esas dinámicas de crecimiento. Y muchas veces esas dinámicas de crecimiento no son social o ambientalmente tampoco sostenibles. Y una economía informal que crece y se reproduce en nuestras sociedades como una economía refugio, como una economía del descarte frente a los sistemas dominantes. Esa es la estructura sobre la cual uno asienta el desarrollo de objetivos de desarrollo sostenible y otros desarrollos políticos institucionales sobre los cuales se montan objetivos para los estados, donde se compromete a los estados y desde ahí a los actores económicos y sociales a construir cambios o transformaciones. En ese contexto, dejando a un lado el debate sobre nuestro modelo de crecimiento y de desarrollo, en ese contexto los ODS han constituido o constituyen un parámetro muy importante y muy valioso asociado a poder pensar de manera integral el desarrollo humano articulado al desarrollo territorial. No solamente en su objetivo 1 del fin de la pobreza o del objetivo 10 vinculado a la reducción de las desigualdades, sino ya centralmente cuando pensamos que buena parte de las sociedades de nuestra humanidad en América Latina vive en ciudades y comunidades urbanas, a través del objetivo 11 que nos convoca a pensar ciudades sostenibles. Esto no puede ser analizado y puesto en debate de manera aislada. Es decir, estos y otros objetivos están correlacionados y vinculados. Y cuando hablamos de espacios territoriales, sin duda, no hay posibilidades de ciudades sostenibles si no pensamos en el fin de la pobreza o en la erradicación de la pobreza y al mismo tiempo en la reducción de las desigualdades. Y el primer punto que está asociado aquí es que los promedios no siempre son buenas medidas para evaluar justamente el estado de logro o acceso a más y mejores condiciones de desarrollo humano vinculados a estos temas, a la reducción de la pobreza o a aspectos vinculados a los servicios, a la educación, al medio ambiente en los espacios urbanos. Los promedios
esconden en nuestras ciudades amplias y profundas desigualdades. Entonces no podemos monitorear solamente cuánto avanzamos o retrocedemos en el promedio de un determinado nivel de logros o funcionamientos o déficit, sin estar viendo al mismo tiempo qué está ocurriendo con, al interior de esos espacios entre los distintos segmentos sociales o estructuras sociales o socioterritoriales. Este es un primer punto que quiero que pongamos en reflexión, llamada de atención. Hay un segundo punto sobre el cual es importante llamar la atención, es que buena parte de los avances que ha habido en materia de formalización de los derechos vinculados y de los objetivos del desarrollo sostenible fundado en derechos, así como también el protocolo de San Salvador, que fija un conjunto de compromisos y de metas para los estados en cuanto a garantizar mínimos o pisos mínimos de derechos sociales, se constituyen en desarrollos políticos institucionales que son muy valiosos y, como bien señalaba Fernando, ponen en juego toda una sin embargo, no debemos perder de vista en los procesos de estudio, de evaluación, de monitoreo, de seguimiento, sobre todo para las organizaciones que son reclamadoras de esos derechos, como son las defensorías a nivel de nuestras ciudades de América Latina y a nivel global, que más que evaluar cuánto los estados hacen para mejorar o concretar o lograr resultados óptimos en el avance hacia metas deseables de desarrollo humano y de integración social, lo más importante son los resultados. Lo que tenemos que poner en el centro del debate son los resultados, más que los esfuerzos. No porque no haya que hacer esfuerzos, no porque los esfuerzos no requieran de una construcción política, pero nuestro punto central de debate y de revisión crítica permanente frente a los estados es cuánto se van logrando resultados. Y los resultados en función de esos funcionamientos deseables y de esas capacidades que se promueven a nivel de las personas y de los grupos y de los territorios, se constituyen en herramientas muy importantes para la construcción de un cambio en nuestras sociedades. Y que los organismos académicos puedan estar monitoreando y evaluando el campo de los resultados y los reclamadores pongan en juego juicio, eleva también la capacidad política, los contenidos del debate político, eleva las responsabilidades del debate democrático y los compromisos de los actores políticos democráticos, y por lo tanto nos permite arribar más rápido y mejor a la construcción de los cambios que necesitamos. En un tercer elemento que me parece importante también poner en juego, es que cuando tenemos que monitorear o evaluar en el contexto de nuestras sociedades qué ocurre con la sostenibilidad, los derechos sociales, la sostenibilidad ambiental, económica, cultural, incluso para el desarrollo de la vida en todas sus formas, obviamente los indicadores de pobreza monetaria constituyen hoy pobres indicadores para evaluar esas situaciones. Ya en muchos países y a nivel académico, a nivel global, no solo los estados, van incorporando, primero van planteando esta duda crítica acerca de cuánto los indicadores de pobreza monetaria se constituyen en adecuados demostradores o indicadores de logros o retrocesos, en tanto que esos ingresos o esos indicadores de pobreza
parten del supuesto de que los ingresos que acceden a los cuales acceden los hogares les permiten adquirir un conjunto de bienes y servicios que necesitan para el desarrollo de la vida. Y buena parte de los bienes y servicios que en nuestras ciudades las poblaciones necesitan para el desarrollo y la promoción de la vida, incluso en términos ambientales, de manera sostenible a nivel ambiental, son bienes públicos, son bienes y servicios públicos, que no son de fácil o directa transformación monetaria. Podemos encontrarnos ante situaciones en donde los segmentos, las poblaciones pueden estar reduciendo su capacidad, niveles de pobreza monetaria. Sin embargo, los bienes y servicios desde el saneamiento hasta la educación o el desarrollo de la cultura o el medio ambiente se ven afectados muy fuertemente, producto de políticas que no promueven justamente el acceso de la población o la promoción de la población a esos bienes y servicios públicos. Y hay otros hoy bienes y servicios de redes, ¿no? como que se los viene llamando, como por ejemplo tiene que ver con la problemática del COVID y la vacunación asociada a ella. Es decir, hoy por hoy no solamente tenemos bienes y servicios públicos preventivos y a tener comportamientos sanitarios, y el Estado debe promover esto, pero también la sociedad debe participar activamente en ellos. Por lo tanto, son bienes y servicios en redes que tampoco quedan suficiente ni adecuadamente representados por los indicadores de pobreza monetaria. Al mismo tiempo, también existe que hoy por hoy los actores sociales ven afectados muchos de sus condiciones de vida o sus dimensiones de vidas en aspectos que no son necesariamente el reclamo por más ingresos, no porque los trabajadores no reclamen tal vez y necesiten un salario justo o haya necesidades de medidas de protección social hacia los sectores más vulnerables en situaciones de crisis, pero hoy por hoy buena parte de los bienes y servicios que reclaman nuestras sociedades de excluidos no remiten a tener más dinero en el bolsillo, sino a tener más y mejor educación, más y mejor salud, poner en discusión, bueno, para poder monitorear resultados que hacemos, ¿no? No nos basta ni es suficiente con tener medidas de pobreza por ingresos. Y por lo tanto, el campo académico, pero también el campo público, debe avanzar hacia una construcción de dimensiones y de indicadores de monitoreo del acceso a derechos o a garantías de derechos sociales o a recursos que permiten el ejercicio de esos derechos sociales como una prioridad dentro de sus sistemas de traducir estadísticas en diagnóstico y diagnósticos en política. Y menciono algunos, pero así como hoy es central no perder de vista el acceso a la salud, como en nuestra ciudad, como un elemento de equidad, de acceso a la salud y a la calidad de la salud. El acceso a la alimentación, no solamente a no experimentar hambre, sino a estar mejor nutrido. El acceso a la vivienda no solamente significa tener un espacio de refugio, de descanso, de convivencia adecuado, sino también está vinculado a cómo se desarrolla, cómo se vincula esa vivienda con la vida cotidiana de la población en cuanto a
las funcionalidades que esa vivienda tiene. Y cuando analizamos también el acceso al medio ambiente saludable, no es solamente que está ocurriendo con la contaminación del aire, sino que está ocurriendo con los espacios de contaminación, las plagas, el sistema que rodea al hábitat urbano y que forma parte del hábitat urbano, como puede ser incluso el acceso al agua corriente y al agua saludable, o acceso a otros servicios como el saneamiento en cloacas o la energía, se constituyen en aspectos, ya sea por gas o por electricidad o por algún otro medio no contaminante de energía eólica o sostenible. Los accesos educativos, que también son accesos también permita que justamente las poblaciones logren tener mayores capacidades de desarrollo humano. Y estas dimensiones, como algunas que son centrales en el espacio urbano, se ven todas ellas atravesadas por desigualdades. Desigualdades de género, desigualdades etarias, desigualdades étnicas, desigualdades también territoriales. Depende de cómo se fue ocupando el espacio urbano. Por lo tanto, no solamente es importante evaluar cuánto de estos indicadores se constituyen en resultados de políticas que permiten superar la pobreza en todas sus formas, funcionamiento de ciudades sostenibles, sino de cómo bajamos las desigualdades teniendo políticas que atiendan para cada una de esas dimensiones las desigualdades que se atraviesan al interior de la estructura social. Una vivienda digna no es la misma para una persona o una familia en condiciones de discapacidad que otra que no lo tiene. La alimentación no es la misma para quienes tienen niños que para quienes no los tienen. El acceso a la salud también está afectado por el ciclo vital. El acceso a servicios básicos también tiene que ver con las condiciones medioambientales, cuáles se encuentra la vivienda o el espacio de residencia. Lo mismo, así también el acceso al medio ambiente y a las necesidades de un medio ambiente sano. Las condiciones de trabajo varían dependiendo también de la edad, como de la línea o la orientación profesional o las expectativas ocupacionales de la población, y también, por lo tanto, los accesos educativos cambian de acuerdo también al parámetro cultural o étnico o al grupo social o familiar. Bien, atender la diversidad en todas sus formas se constituyen en un formato necesario para el diseño de las políticas públicas que atiendan justamente la reducción de estas pobrezas y estas desigualdades. ¿Pero en clave a qué? ¿En clave a qué parámetros? Bueno, aquí es donde los derechos sociales empiezan a funcionar con un parámetro central y fundamental, porque, y quiero ir concluyendo con esto, pero porque el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, el 2030, está aquí nomás, está muy cerca, y nuestras sociedades están en deuda con sus propias ciudadanías, frente al cumplimiento para muchos estados, para muchas sociedades, de cuánto garantizamos esas metas. El COVID también ha retrasado buena parte de los avances que se habían logrado en algunos casos. Bien, pero estamos cerca y necesitamos parámetros que incluso permitan rediscutir los objetivos del desarrollo sostenible en clave a algo que es mucho más universal y que no tiene tiempo, y que madura y evoluciona de acuerdo con el avance de las luchas sociales y el desarrollo cultural y moral de nuestras sociedades, que justamente son los derechos sociales. Y creo que sobre esos derechos tenemos que apuntalar hacia la construcción de buenas medidas que nos permitan calibrar el desarrollo humano, también evaluar en cuanto a construir estadísticas públicas que permitan monitorear esos resultados, y también reclamarle a los estados y a las políticas públicas una participación activa en la construcción de un nuevo
devenir para nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín, por la participación. Bueno, les queremos agradecer a todos nuestros disertantes, a Dolores, a Fernando, a Augusto, a Nayeli, por haber participado en el día de hoy. Queremos también transmitir el saludo y la adhesión de Valentín Gómez, el representante adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que no pudo acompañarnos en el día de hoy, y también comentarles que el ciclo va a contar con 3 participaciones más. El próximo martes 9, vamos a trabajar las temáticas de ciudades verdes. El próximo 23 la participación política y social de las ciudades, y vamos a finalizar con la temática de la ciudad post-pandemia de diciembre. Esto igualmente lo enviaremos por mail para recordar las fechas y el programa, y inscribirse. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar acá el día de hoy y acompañarnos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un placer haber compartido con ustedes este seminario.